Lo anunciaba Pilar antes de la pausa. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Andrea Atuana, ya una amiga de la casa. Hemos estado con vos muchísimas veces para hablar de estos y de otros temas vinculados con la violencia contra niños, niñas, adolescentes y contra las mujeres. Así que a Andrea Atuana, coordinadora ejecutiva del PASO y referente en el tema de violencia de género. Bienvenida, gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Yo tenía unos datos acá anotados. En el año 2021, el año cerró con 27 femicidios, 11 más que a su vez que el año anterior, que el 2020, lo que supone un incremento del 69%. En este año 2022, cerrado el séptimo mes, bueno, prácticamente un poquito más, porque fue en agosto el último, llevamos 23 femicidios. Con este ritmo, digo, se va a volver a superar las cifras que veníamos el año pasado. ¿No? Esto simplemente como para marcar en el contexto en que nos encontramos y en el que vamos a tratar este tema. Y con esta nueva forma, que vamos a preguntarle si es nueva o no, de una violencia que integra también a los niños, a los hijos de la pareja, en el que ya tenemos en este 2022 5 niños fallecidos a manos de sus padres. ¿Cómo se lee esta realidad desde las organizaciones que han estado desde hace años y años denunciando esta temática y reclamando soluciones? Bueno, estamos la verdad que muy preocupadas. Sí es cierto de que en el marco de la violencia muchas veces sucedían también asesinatos de niños, a veces enfrentamientos de un hijo tratando de defender a su madre y terminaba muerto, pero lo cierto es que 5 casos este año, la verdad es que nos preocupa mucho, ¿no? Nos preocupa, nosotros vemos una escalada de la violencia dentro de las relaciones de pareja que, bueno, está afectando a niños y niñas. Esto que pasó en Paso de las Duranas, del asesinato en plena calle frente a sus 2 hijas, es una forma tremenda también, ¿no? De generar un impacto para la vida de esas chiquilinas que va a ser bastante difícil poder, si bien van a poder salir adelante, pero bueno, esa imagen va a ser difícil, ¿no? Difícil de sobrellevar. Pensando en ese caso puntualmente y pensando sobre todo en el de mañana, el de la semana que viene o el de dentro de un mes, ¿qué fue lo que falló que no podría volver a fallar para que no sucedan estas cosas? Yo creo que porque quiero decir, en este caso había denuncias. Es más, la señora iba a hacer una nueva denuncia contra su expareja y en ese momento fue que fue víctima del asesinato. Yo creo que, bueno, en el caso concreto, me parece que tenemos que estudiar claramente, ¿no? Cada una de las cosas, hay información que todavía falta, Fiscalía lo está haciendo. Pero a nivel general, me parece que este es un tema que no podemos aflojarle ni medio segundo. Es un tema que ha sido difícil colocarlo en la agenda, difícil tener leyes, difícil generar los recursos, y si nosotros nos distraemos de este tema y ponemos como prioridad otros, y lo vamos dejando para el costado, empiezan a pasar estas cosas que ya los recursos no están tan capacitados como estuvieron en un primer momento. Entonces, la capacitación tiene que ser permanente. No puede haber un juez en el juzgado de familia de violencia doméstica que no tenga formación en este tema inicial para llegar y constante posteriormente. Lo mismo los policías. Los policías tienen que estar permanentemente formados. Todos los policías, porque están las unidades especializadas, pero cualquier persona puede llegar a la comisaría o al 911, tienen que saber valorar los riesgos. Es un tema eso, que no le podemos aflojar, y la sensación que tenemos es que después de un gran esfuerzo, un pico importante donde se generan un montón de recursos y de formaciones, esto como que se burocratiza, como que se empieza a generar una cosa más institucionalizada, y acá no te podés distraer un segundo. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, yo creo que para los próximos casos, este año, el año que viene, en lo inmediato, creo que hay que reforzar el compromiso, creo que hay que primero pedirle al presidente de la República, pero que él le pida a cada uno de sus ministros que hagan un plan de contingencia, que puedan evaluar muy rápidamente qué es lo que está fallando, dónde están las debilidades, poder generar con recursos genuinos, pero también se puede pedir apoyo a la cooperación, como se ha hecho, para hacer unas capacitaciones intensivas para la policía, para los jueces, para la fiscalía, que son esos primeros que intervienen, y también los equipos de salud, que es muy importante capacitarlos a ellos. Pero después
hay que colocar este tema en la currícula para que dentro de 10 años esto baje, esto sea diferente. Que los chiquilines que hoy tienen 7, 8 años, cuando tengan sus primeros vínculos de noviazgo, no reproduzcan estas situaciones de violencia, de control, no naturalicen que los celos son una expresión de amor. Entonces, y bueno, y la Universidad de la República hace tiempo que la estamos llamando a que realmente incorpore este tema, porque no podés ser un psicólogo, un médico, un psiquiatra, un trabajador social, si no tenés las mínimas de cómo reconocer un caso de violencia, valorar el riesgo y saber cuáles son tus primeras intervenciones. Ni que hablar las maestras, los profesores que están en la primera línea, pero además de que sepan detectar, que tengan el respaldo institucional. Si tienen un caso, las autoridades tienen que respaldar a ese maestro, a ese director de escuela, a esa inspectora que sale a denunciar. O sea, hay mucho por hacer. Está la ley, la 19.580 nos marca una hoja de ruta muy clara en ese sentido. La fiscal Lovesio dijo que en un principio, sin entrar en profundidad, porque como bien dijiste vos hay que estudiarlo, el caso de este Paso de las Duranas aparentemente se podría haber evitado. El hombre en este caso no tenía tobillera, sí tenía muchas denuncias, pero también uno ha visto, no solo en este caso, también en otros, en donde la responsabilidad se traslada desde la policía a la fiscalía, de la fiscalía a los jueces, y así se van turnando. Obviamente que no va a ser que se recupere la vida de esta señora, ni el impacto de esas chiquilinas, el saber quién es el responsable, pero evidentemente detectar dónde está la responsabilidad sirve para que no vuelva a ocurrir en el futuro. ¿En dónde está la mayor de las responsabilidades en estos casos? Bueno, yo creo que el que no tenga una tobillera, uno se pregunta, ¿no? Una persona con este nivel de peligrosidad. 8 denuncias tenía, perdón. Bueno, 8 denuncias, ¿no? ¿Qué pasa con las denuncias? ¿Qué pasa con el desacato? O sea, la ley 19.580 es clarísima. O sea, hay una sensación de que la ley no se está implementando como se debería implementar. ¿Quién falló? Y bueno, yo trabajé mucho tiempo capacitando policías y los policías nos decían, nosotros nos comunicamos y el juez no nos responde, nos dice, esto que mantenga la situación. En otras oportunidades los jueces te dicen, es que la policía no me traslada correctamente, no me hace un planteo de riesgo de la situación. Los equipos técnicos a veces están absolutamente desbordados, entonces los jueces les piden una valoración de riesgo porque la necesitan, pero tienen una fila de personas para hacer valoración de riesgo que, bueno, te puede pasar, ¿no? Si vos estás con un montón de gente y no puedes pararte a pensar un segundo, hacer una valoración de riesgo que no siempre es tan clara. Entonces, creo que hay una falla general de todo el sistema. A veces falla por un lado, a veces falla por el otro, pero en definitiva los damnificados son siempre los mismos. Entonces hay que fortalecer. O sea, el Poder Judicial necesita inversión, necesita presupuesto. Eso hace años que lo venimos diciendo. Pero no hay respuestas de las autoridades. Entonces falla también las autoridades, que no le dan los presupuestos necesarios, por ejemplo, para todo el sistema de justicia, no solamente el Poder Judicial. Estaba leyendo cuando preparábamos esta entrevista el porcentaje enorme de femicidas, suicidas, que para muchos es como una extensión del propio suicidio o una extensión del homicidio, y para algunos es como la perpetuación de esa cultura patriarcal, de machista, de seguir con esa violencia, ¿no? Sí, el femicidio es un crimen de poder. Esto me parece que es como muy importante. Es cierto que dentro de los femicidas hay diferentes categorías y ahí sería re importante hablar con psiquiatras, psicólogos que puedan hacer como un análisis de la personalidad. También es cierto que hay muchos femicidas que matan y que no tienen ningún remordimiento y ahí uno podría hablar de cierta patología. Y hay otros que se matan porque eso, no soportan eso que hicieron. Pero claramente es un sos mía o no sos de nadie, ¿no? La maté porque era mía, esta idea de la propiedad. Yo siento que es de mi propiedad, entonces cuando me dicen un no, esto se terminó, no lo puedo tolerar, no puedo tolerar el no. Quizás puedo tolerar el no en otros aspectos de mi vida, pero no lo puedo tolerar respecto de mi pareja porque naturalicé esa idea de que mi pareja es de mi propiedad. Y entonces ahí empieza el hostigamiento, la persecución y en algunos casos, bueno, los femicidios, ¿no? ¿Cómo se explica? Porque en un caso, en prácticamente todos los casos uno termina escuchando testimonios, muchas veces de gente allegada,
de que el hombre tenía adoración por sus hijos. Pero en algunos de estos casos tampoco esa persona duda en hacerle un daño tremendo a los hijos, matando a la mujer delante de ellos, traumándolos para toda la vida. ¿Cómo se explica esa doble sensación, ¿no?, que puede tener esas personas, que no le importa causarle un daño a los seres que está diciendo que los ama con todo su corazón? Bueno, lo mismo podríamos pensar cuando hay un papá o una mamá violenta, ¿no?, que le da una paliza con un cinto, que la deja lastimando, o en la propia relación de pareja cuando hay un estallido de violencia y la persona pega, quiebra, genera un daño y después se arrepiente y llora y dice: es que yo no te quería lastimar, yo no te quería hacer esto, yo te amo, no lo voy a volver a hacer, ¿no? Es como esa ambivalencia. Yo creo que la persona que llega al punto de matar delante de sus hijos e hijas ya no está pensando nada, ¿no? Está simplemente actuando en función de esa idea de propiedad. Incluso hay hombres que llegan a matar a sus hijos, ¿no?, para de alguna forma hacerle la vida infeliz a esa mujer que lo dejó. Pasó hace poco en el caso de... Pasó hace poco. ¿Cómo leemos eso? Bueno, justamente, ¿no?, como una forma en donde los niños no son vistos como personas, como sujetos, sino que los niños son cosificados y se convierten en un arma, ¿no?, en un arma para lastimar. Quizás en planos diferentes. A veces sucede con las parejas que se separan, que terminan lastimando a sus hijos con la idea de lastimar a su pareja. Entonces, emocionalmente, ¿no? Emocionalmente o no mirando las necesidades de esos chiquilines. Son grados distintos. Obviamente una cosa es el femicidio, otra cosa es esto. Pero tienen la misma raíz, ¿no? Lo que se juega acá es la idea de que yo soy el dueño o la dueña de la vida de mis hijos, mi mujer, etcétera. Y como bien vos decías, ahí debería ser un foco importante, ¿no?, pensando en muchos años hacia adelante, de cambiar esa lógica patriarcal de, bueno, en esos varones que no lo vean tan como se terminó el mundo porque se termina una pareja. Pero ¿qué se hace en el hoy, Andrea? Porque si nosotros estamos en los medios y promovemos los teléfonos de pedido de ayuda, la denuncia, el salir de esa situación en la que el miedo debe ser una constante diaria. ¿Cómo se hace desde el punto de vista de los gobernantes, digo, ¿no?, con medidas concretas como para que el hoy tenga alguna variación, alguna esperanza? Bueno, varias cosas. Yo creo que se está discutiendo la ley de presupuesto. Creo que hay que plantear presupuesto para la implementación de la ley 19.580 y ahí eso irradia para todas las instituciones. Acá tienen que estar los pediatras muy atentos para poder entender qué les puede estar pasando a sus pacientes, niños, niñas, adolescentes, y poder mirar, poder hablar, poder preguntar, generar el ámbito en la consulta. Tienen que estar muy atentos y atentos los médicos de medicina general, cuando atienden a las mujeres, los ginecólogos, las ginecólogas. Tenemos que también en educación poder generar más capacitación, más involucramiento. Y es muy importante luego los medios de comunicación esta transmisión, ¿no? Esto no es normal, nadie merece vivir así, esto es una vulneración de derechos humanos, nadie hace algo malo como para ser merecedor de estas situaciones de control, poder contarle a alguien lo que a uno le está pasando, vencer ese miedo. Está el 0800-4141, que es un teléfono nacional al que se puede llamar y pedir una orientación, no significa que uno esté haciendo nada. Luego en Montevideo están las comunas mujer, que en distintos barrios tienen respuestas con abogados, con psicólogas. En el resto del país tenemos los servicios de mujeres, tenemos el INAU, o sea, acercarse a pedir ayuda. Eso es muy importante. Parece mentira que estemos haciéndonos un poco, muchas veces, las mismas preguntas que hace tanto tiempo, ¿no? Pero acá vos deslizabas alguna cosa. ¿Qué es lo que le podemos, qué es lo que le pueden ustedes recomendar, sugerir a todas aquellas mujeres que no se atreven a hacer las denuncias por un montón de razones que también son muy, muy atendibles? Por miedo, porque está la cuestión económica, la dependencia económica en el medio, por ejemplo, porque están los hijos. Yo recuerdo algunas respuestas que eran increíbles, sobre todo la gente pasaba en lugares en el interior, ojalá no siga sucediendo, que cuando una mujer se atrevía a denunciar al marido terminaba siendo más ella, o sea, terminaba siendo
otra vez la mala de la historia, la mujer que denunciaba y no el hombre que le propinaba de repente tremendas palizas, ¿no? Entonces, ese mensaje me parece que también es importante que le llegue a todas esas mujeres que por una razón u otra no denuncian. Sí, eso es muy importante, también por la ambivalencia, por la lealtad familiar, porque cómo voy a dejar a mis hijos sin padre, ¿no? Hay tantas cosas que pesan, entonces ahí es muy importante intentar confiar en alguien. A veces es una amiga, un amigo, a veces es alguien de la familia, otras veces es el médico, el pediatra, la maestra, confiar en alguien que sea esa persona que nos puede abrir la puerta para llegar a los servicios de atención. Que insisto, para cada mujer hay un camino a medida, no es que, bueno, denunciá, sepárate. Es un camino a medida. Bien. La mayoría de las mujeres, o muchas de ellas, desean que el Señor cambie, que alguien les diga que cambie. A veces eso es posible, otras veces eso no es posible, porque depende del reconocimiento y del deseo y la voluntad de ser ayudado también de la persona que ejerce violencia. Pero, insisto, hay un camino a medida para cada caso. Hay muchas pila de entrevistas que hemos tenido en estos últimos días, han hablado de la solución de determinados problemas desde el punto de vista comunitario. ¿Y qué le diríamos a la persona que acabamos de decir? ¿Qué le diríamos a nosotros, a los vecinos, a los amigos, a los primos, a los tíos? ¿Qué les podemos decir a las personas que estamos alrededor de alguna situación? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Qué podemos hacer? Primero que se involucren, ¿no? O sea, abandonar esto del no te metas, que se involucren. Esto no significa que uno vaya a meterse en el medio de la situación de violencia, ¿no? Como un superhéroe, porque bueno, eso puede generar un riesgo. Si hay una situación de violencia que yo estoy escuchando, inmediatamente llamar a la policía. Ahora, si yo estoy percibiendo que algo está pasando, capaz que me acerco, busco a alguien en el barrio, capaz que hay un grupo de mujeres que trabajan en el tema, o hay una comuna mujer, planteo mi situación, tengo esta preocupación, puedo llamar a la línea azul en el caso de que haya niños o niñas que están viviendo esto, poder generar charlas también, poder generar instancias comunitarias donde no solamente hablemos del problema de la seguridad, el alumbrado, nos juntemos los vecinos para abrir la calle tal o lo que fuere. También coloquemos este tema, ¿no? El tema de la violencia de género, e invitemos a la comunidad a discutir. Tomemos las riendas también de esto. ¿La rendición de cuentas sería una señal clara de preocupación de este tema? Por supuesto, por supuesto. Y la verdad es que nunca hemos visto una señal significativa. Sí se han colocado presupuestos, pero significativa, que digan, bueno, realmente nuestra prioridad en este momento es la violencia basada en género, no lo hemos visto y realmente sería una diferencia. Si de verdad esto importa, se haría la diferencia con una señal en la rendición. Ojalá que la próxima vez que te convoquemos para charlar sea para hablar de que bajaron escandalosamente la cantidad de femicidios. Ojalá que pase un poco por ahí la historia de todo este tema. Ojalá. Por ahora nos quedamos solamente con el ojalá. O que hubo alguna señal clara respecto a las ganas de cambiar esta realidad que nos duele a todos. Andrea Tona, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Ciudad Viva. Nos vamos a la pausa, Tania. Nos vamos a la pausa porque queda mucho programa todavía para compartir.